Buenas noches. Buenas noches. Ok, está un poquito mejor. Un placer estar aquí con ustedes en esta oportunidad. Y para iniciar el estudio de la palabra vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a buscar San Juan 14, un pasaje muy conocido en las Escrituras. Una promesa extraordinaria, algo que ha sostenido a los creyentes a lo largo de los siglos y que nosotros no somos la excepción. También llega hasta nosotros la misma promesa. Pero antes, volvamos a rogar la presencia del Señor con nosotros. Señor, abrimos tu palabra con reverencia, suplicándote que tu gracia nos acompañe, que tu Espíritu hable a nuestro corazón y que podamos tomar las decisiones correctas para gloria de tu nombre. En Jesús, amén. San Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en ¿quién? En mí. En la casa de mi Padre, ¿qué ocurre? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, ¿qué cosa? También estéis. Esta es la esperanza bendita del corazón. Esta promesa de nuestro Señor Jesucristo: voy y vuelvo. Voy, preparo y regreso para que se vayan conmigo y podamos vivir juntos por toda la eternidad. De paso, usted nunca debe olvidar que la razón de la segunda venida es el anhelo de Dios de poder tener nuestra compañía por los siglos de la eternidad. Ese es el plan de Dios. Ahora, Jesús aquí en este pasaje solo prometió: voy y vuelvo. Sin embargo, aparentemente pareciera no haber nada en cuanto a su segunda venida aquí, el cómo. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 1, por favor. Vamos a explicar algunos pasajes de la Biblia. Les voy a rogar que sean tan amables de ayudarme para mantenernos dentro de la programación del día. Y quiero que vean primero conmigo, cuando uno estudia el libro de Apocalipsis, que Elena White dice que es el libro para la época, que es el libro al cual debiéramos dedicar nuestra atención y nuestro estudio en preparación para la crisis final. Y uno empieza a leer el libro, nota cosas interesantes. Por ejemplo, dos cosas. En primer lugar, hay un sentido de urgencia. Lea conmigo, por favor, el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué razón? Porque el tiempo que pasa está cerca. Ahora, juntamente con esta cercanía del tiempo, realmente a mí me da la impresión, en base a todo lo que he estudiado, que cuando Jesús dice el tiempo está cerca, no está más que refiriéndose a la promesa hecha que vimos en San Juan 14. Y aquí, en el versículo 7, Jesús empieza a hablarnos a través del mensaje de Apocalipsis de la forma como va a venir. Vamos a leer, por favor, el versículo 7, si son tan amables. ¿Qué dice el versículo 7? He aquí que viene con las nubes. ¿Y cuántos le verán? Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, así sea. ¿Qué más? Amén. Ahora, veamos por favor este asunto que es muy importante. Jesús dice que va a venir de tal manera que no será un evento escondido. No será un evento desapercibido. Ustedes saben que hoy en día
las grandes cadenas de televisión se pelean, buscan quién es la primera que da las noticias de un evento relevante. Y este sin lugar a dudas lo será, y también será universal. Y dice aquí que todo ojo le verá. Vamos ahora al capítulo 22 del mismo libro. Y usted note, el libro empieza con un sentido de urgencia. He aquí que viene con las nubes y nos dice que Jesús viene y que viene de manera que todo mundo lo pueda contemplar, no de manera invisible, no de manera desapercibida, no de manera callada, sino que todo el mundo lo vea. Y además de este asunto, vamos a leer ahora el versículo 6 del capítulo 22. Nótese la forma como concluye el libro, el pináculo del mensaje apocalíptico. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, ¿qué cosas? Las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto. Nuevamente, usted nota, el libro empieza con un sentido de urgencia y concluye de la misma manera. Pero, ¿por qué razón la urgencia? Versículo 7, por favor. ¿Qué dice el versículo 7? He aquí, vengo ¿qué? Pronto. Jesús es bastante claro. He aquí que vengo, ¿cómo? Pronto. Versículo 10, nótese otra vez el sentido de urgencia. Y me dijo, no sigue las palabras del versículo de este libro, porque el tiempo está, ¿qué cosa? Está cerca. Ahora vamos a los versículos 17 y 20, por favor. Y el espíritu y la esposa dicen, ¿qué cosa? Ven. Y el que oye diga, ¿qué? Y el que tiene, ¿qué? Sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida. ¿A qué precio? Gratuitamente. Dios ofrece la bendición de la salvación y la vida eterna de manera gratuita. Ahora, me encanta cómo concluye el libro de Apocalipsis. Versículo 20, por favor. Nótese, por favor. El que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente, o sea, no hay duda, es un hecho. Ciertamente vengo, ¿de qué manera? En breve. Amén, dice San Juan, sí, ven, Señor Jesús. Porque la promesa de Jesús de su pronto retorno es el anhelo del corazón que espera encontrarse con Dios muy pronto. Ahora, no quisiera que tomáramos un concepto equivocado de que fuimos primero al libro de Apocalipsis, lo hicimos a propósito, de que Jesús nunca mencionó cómo vendría en su venida, de ninguna manera. Jesús lo hizo. Voy a rogarles que sean tan amables de ir conmigo a Mateo 24. San Mateo 24, como todos sabemos, es el sermón profético, como se le conoce más comúnmente. Y quiero que notemos que los discípulos, esto empieza con un cuestionamiento, con una interrogación. ¿Qué dice el versículo 3? Dice que los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿qué cosa? Dinos, ¿cuándo serán qué? Estas cosas y qué mal. ¿Y qué señal habrá de tu venida y de qué? Y del fin del siglo. Ahora me llama la atención, observemos por favor, que en lugar de Jesús empezar a describir sucesos, hablar de problemas, mencionar señales, Jesús hace una declaración sumamente interesante. Versículo 4, por favor. Y que ahora vamos a entender mejor con el resto del tema. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué cosa? Mirad que nadie, ¿qué cosa? De hecho, el capítulo 24 de Mateo contiene 6 veces, como si fuera una existencia, como un estribillo, como una alerta, diciendo, cuidado con el engaño, una y otra vez. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús, antes de entrar con otros asuntos,
hablo del engaño. Versículo 23, por favor. Nótese lo que Jesús está diciendo. Y ahora vamos a entender mejor. Entonces, si alguno os dijere, ¿qué cosa? Mirad, aquí está ¿quién? El Cristo. O mirad, allí está. ¿Qué dijo Jesús? Por favor, ¿qué dijo Jesús? No les crean. No les crean. Lean la Biblia. Vayan a la palabra. La palabra tiene la verdad. La palabra tiene la autoridad y la información necesaria para la salvación de sus hijos. Ahora, ¿cuál es la razón de que Jesús insistiera con tanto énfasis en Mateo 24, al menos 6 veces, de manera explícita o implícita, cuidado con el engaño? Bueno, porque ¿quién es el originador del engaño? Satanás. ¿Recuerdan ustedes qué dice Apocalipsis 12:9? ¿Recuerdan? A ver si me pueden ayudar a repetirlo. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? Y fue lanzado afuera, ¿quién? Aquel dragón, la serpiente ¿qué? Antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual, ¿cuál es su especialidad? Engaña ¿a cuántas personas? A todo el mundo. No se olvide usted de engañar a la tercera parte de los ángeles. Y es el contexto de Apocalipsis 12. Y entonces Jesús dice, este es el que está detrás de todos los engaños en relación con la Biblia. Porque Él no quiere que ustedes disfruten de la eternidad conmigo. Él tiene otro plan. Él sabe que va a ser destruido y se goza en que otros sean destruidos con Él. Ahora, hay muy en boga un engaño en esta época de la historia del mundo muy sutil. A mí me gusta, y espero que no le haga impacto a nadie, a mí me gusta el teatro cristiano. Y en el estado de Pensilvania hay un teatro donde pasan solamente obras bíblicas. Pero es una belleza, la música, los diálogos, el escenario. Por ejemplo, cuando usted va a ver el arca de Noé, de repente en el segundo acto, después de la mitad, usted se encuentra inmerso en el arca y ve cómo vivían, y luego termina cuando el arca se convierte en una cruz, y entonces el actor principal habla precisamente de lo que estamos hablando, de la segunda venida de Cristo. Es una cosa fascinante. Y a mí me llamó la atención cuando fuimos a ver la producción de Daniel en el Foso de los Leones, de que de repente vi que toda la gente que estaba esperando a Jesús, y Jesús vino como parte de la presentación del libro de Daniel, de repente empecé a notar que a muchas personas, no a todos, les empezó a salir una lucecita de la cabeza. Yo hasta pensé, mi niña que estaba cerca de mí, mi nieta, me dice, abuelito, ¿y cómo me puede salir a mí también? ¿Sí? Y resulta que entonces empecé a entender, porque esta buena gente, desafortunadamente, ha corrompido su creencia. No sigue lo que dice la Biblia y creen en lo que se conoce comúnmente como el rapto secreto. ¿Sí? Y Jesús dijo, mucho cuidado con el engaño. Y Él dijo también, otra vez, versículo 23 de Mateo 24, si algunos dijeren, mirad que aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Hay una cantidad enorme de cristianos. De paso, a algunos adventistas también les gusta el rapto secreto. ¿Sabían eso? No, estoy hablando en serio, Estoy hablando en serio. Ustedes saben, la teoría dice que hay una interpretación completamente errada, que vamos a ver eso dentro de un momento, de Daniel 9, donde habla de las 70 semanas. Y la última semana, que tiene que ver con que hará cesar el sacrificio, etcétera, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, las personas del rapto secreto, que se llaman dispensacionalistas, ellos dicen que al final del tiempo
Israel volverá al país, todos los judíos, se va a reconstruir el templo, el secretario de las Naciones Unidas es el anticristo, y dice, y aquí está el asunto que a los adventistas les gusta, dice, en la segunda venida será secreta, de allí el término rapto secreto, pero al final de los 7 años, de los últimos 7 años finales de la historia del mundo, Cristo viene por tercera vez. Y a mí me gusta decirlo, si no me entiende usted el término, lo siento por usted, yo sí lo entiendo. Pero a mí me gusta decir, a los adventistas sancochados les encanta, porque de esa manera tienen 7 años más para cocinarse bien y estar listos para el regreso de Jesús. A mucha gente le atrae ese asunto, si no voy en la segunda, me voy en la tercera. Pero quienes creen en todas estas cosas ignoran, como dije hace un momento, que desafortunadamente Satanás está detrás de todo esto. Me explico. Pero déjenme hablar, ustedes saben, la serie Left Behind, Dejado Atrás, primero salió como en forma de novela y posteriormente se hizo una película. La película se inauguró el 2 de febrero del 2001 y es interesante notar, ustedes saben, el engaño para que pueda hacer su efecto tiene que estar mezclado con la verdad. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del clamor de medianoche? ¿Aló? Déjenme ver sus manos. ¿Cuántos han oído hablar del clamor de medianoche? En la historia de los adventistas para nosotros es bastante conocido. De hecho, en la década de 1840 fuimos conocidos como el movimiento del clamor de medianoche, los adventistas del séptimo día, de acuerdo a Apocalipsis 10. ¿Y qué pasó? Cuando usted ve en la película, tiene un video, si usted no tiene oportunidad de ver la película completa, y ellos tienen una canción titulada precisamente El clamor de medianoche. Interesante cómo mezclan los elementos para confundir a los creyentes. Ahora, el gran problema es que mucha gente ignora cómo nació todo este asunto. Todo este asunto nació con Francisco Rivera, un sacerdote jesuita en 1590, cuando le pidieron a Francisco Rivera que escribiera un libro contra la Reforma. La manera de interpretar la Escritura es el historicismo que nosotros seguimos hasta el día de hoy. Y él acuñó un nuevo término de interpretación, el futurismo. Todo está en el futuro. Ahora, si todo está en el futuro, ¿qué pasa con Roma? Porque yo creo que ustedes entienden que Francisco Rivera, al ser sacerdote jesuita, era católico. ¿Qué pasa entonces con Roma como el gran enemigo de Dios en la Escritura? No tiene lugar. Todo se va al final del tiempo. El anticristo, en lugar de ser lo que dice Tesalonicenses, en lugar de ser lo que dicen otros pasajes de la Escritura, lo convierten en el secretario de las Naciones Unidas, un europeo, porque no podía ser americano, ni podía tener otra nacionalidad, tenía que ser un europeo. Y ahora, quiero que observemos que durante 300 años es cierto que causó algún impacto el nuevo método de interpretación de Francisco Rivera, pero fue años después, 300 años después, cuando John Nelson Darby inventó el dispensacionalismo. Aquí ustedes tienen cerca un seminario muy importante que promueve ese tipo de enseñanza, probablemente el más importante en los Estados Unidos. Ahora, es interesante notar que primero Nelson Darby hace este asunto y más tarde después Ciro Scofield hizo una versión de la Biblia que hoy, de paso, es la versión más vendida de la Biblia,
y que se llama precisamente la Biblia anotada de Scofield. Y habla del dispensacionalismo, y habla de estos errores doctrinales que están en contra de todo lo que dice la Escritura. Les voy a rogar un favor. Si tienen que escribir, anoten, por favor. Les voy a dar una información que usted no encuentra con facilidad. Déjenme compartir con ustedes algunas cosas. Para que usted tenga el cuadro completo, para que entienda esto, usted debe saber que uno de los atentados más claros en contra de la verdad es con el rapto secreto, porque atenta contra la interpretación de Daniel el capítulo 9. En Daniel el capítulo 9 encontramos las 70 semanas, una semana, 62 semanas y la última semana. Y ustedes encuentran en Daniel que Daniel dice lo que va a ocurrir, describe con exactitud asombrosa lo que iba a ocurrir. Isaac Newton llamó a la interpretación teológica tradicional de Daniel 9 la piedra fundamental de la religión cristiana. Ahora nótese, ellos destrozan todo porque usan 483 años. Si usted divide 70 semanas, ¿cuántos días tiene cada semana? ¿Aló? ¿Cuántos días? 70 por 7, ¿cuánto es? 490. Ahora, quiero que vean ustedes, por favor, la Biblia dice, usamos el sistema de que un día es igual a ¿cuánto tiempo profético? A un año. Un día profético es igual a un año. Así que estamos hablando de 490 años. Cuando usted, es increíble cómo esta profecía, que se cumple con una exactitud asombrosa, formidable, la han prostituido y la han querido usar para poder enseñar el rapto secreto, cuando es totalmente antibíblico. Por ejemplo, ustedes saber que estas 70 semanas empezaron en el año 537 a.C. y terminan en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. ¿Ustedes se acuerdan que Esteban fue apedreado? ¿Recuerdan que Pablo estaba allí presenciando el apedreamiento? Y el tiempo de oportunidad, estos 490 años, Dios se los dio al pueblo judío como un tiempo de oportunidad. Y lo perdieron con este acto vergonzoso de apedreamiento de Esteban. Ahora, hay algunos elementos de la profecía que son importantes. Les voy a rogar que escriban Marcos 1, 14 y 15, Lucas 3, 1, 21 y 22, donde con precisión histórica asombrosa propia de Lucas, él, que era un erudito, que era un historiador, que era una persona súper cuidadosa, que era un médico, nos habla de la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos muestra, ahí en estos pasajes que les acabo de citar, que en el año 27 Jesús nacería. Y es increíble, nació exactamente de acuerdo a la profecía. Y la profecía terminó en el año 34, los 490 años, cuando usted hace las matemáticas de la manera como les acabo de mencionar. Ahora, lo interesante que esta profecía, si usted quiere notar Hechos 10:38, el bautismo de Jesús se menciona en el año 27, en los pasajes que les acabo de leer, dice que Jesús fue ungido, y más tarde los apóstoles, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y el versículo 38, dice, Jesús fue ungido por Dios. O sea, tal como lo dice Daniel 9, y se ungirán al Santo de los Santos, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que se quitará el sacrificio, pero confirmará el pacto a muchos también, ahí en Daniel 9, del 24 al 27. Estoy tratando de ir a prisa por razón del tiempo, espero que ustedes lo entiendan. Y es interesante notar, por ejemplo, en Mateo 26, del 26 al 28, que Jesús, cuando tomó la
Cuando instituyó la cena y abolió la Pascua, Jesús, levantando la copa, dijo: tomad, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo ¿qué? Pacto. O sea, Daniel anticipó, confirmará el pacto a muchos. Nótese que Jesús dice: ahora tenemos una nueva relación, ahora estamos renovando el pacto, y cada vez que bebéis esta sangre, que coméis esta carne y bebéis esta sangre, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Es una confirmación. Así que no hay forma de alterar la profecía. Por eso Jesús, como dije antes, insistió: cuidado con el engaño. Otro de los errores del rapto secreto es decir que Israel ha sido rechazado. Si usted me hace el favor de anotar Romanos 11, 1 y 2, ahí Pablo dice: no, de ninguna manera. La oportunidad es también para ellos. Pero entonces Pablo le da una nueva dimensión al Israel profético, a gente como usted y yo, que tenemos la esperanza, que tenemos el mensaje del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Ustedes se acuerdan 1 de Pedro 2, 9 y 10? Mas vosotros sois, búsquenlo por favor. ¿Qué dice 1 de Pedro 2, 9 y 10? Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Real sacerdocio, gente ¿qué? Santa. Real sacerdocio, gente santa, pueblo escogido ¿por quién? Por Dios. ¿Con qué propósito? Para que salgáis de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. Dios no está rechazando a los judíos, de ninguna manera. Como nación, Dios dijo: se acabó la oportunidad, pero como personas tienen la puerta abierta. Y de hecho yo me he gozado en muchos lugares del mundo, he estado en Jerusalén, inclusive, y usted vea, algunos cuantos, pero hay judíos creyentes. Clifford Goldstein, no sé si ustedes lo conocen, han leído sus libros, es el responsable de la producción de la escuela sabática para todo el mundo. Él es de origen judío y encontró la salvación, porque solo en Jesús hay salvación. Y usted tiene que poner atención a estos detalles. Usted vea, aquí se habla de un pueblo especial, lo mismo dice Gálatas 3, 26 y 27, y lo mismo en Gálatas 6, 14 al 16. Así que no hay tal cosa que Israel va a agarrar un papel preponderante, no hay tal cosa. La Biblia es muy clara: habrá gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Todos formamos el pueblo de Dios y tendremos la alegría de esperarlo y vivir con Él por la eternidad. Pero creo que ha sido suficiente para esta noche en cuanto al rapto secreto, porque no sé que alguien vaya a salir convencido de aquí acerca de eso, que esa no es mi intención. Vamos a ir por favor ahora a Mateo, si son tan amables. Volvemos al asunto de cómo será su venida. ¿Cómo será? Jesús dijo que era necesario tener cuidado, porque juntamente con su venida, Satanás iba a tratar de engañar al mundo entero. Vamos a ir a Mateo 24, por favor, al versículo 30. Quiero que lean conmigo lo que dice. ¿Cómo vendrá Jesús? ¿Cómo se manifestará? ¿Qué tipo de evento será? ¿Será unos pocos? ¿Pasará desapercibido como en su nacimiento? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué dice el versículo 30? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Dónde? En el cielo. ¿Dónde? Y cuando usted ve algo en el cielo, ¿cuántos lo ven? ¿Todos? Que es lo mismo que leímos en Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué cosa? ¿Qué pasará? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder. ¿Y qué más? Ahora nótese por favor, no solo Jesús va a venir, pero obsérvese, esta vez no viene como un niño,
No viene como el ser crucificado que se fue al cielo. Jesús viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, a mí me encanta Apocalipsis 19. ¿Quieren ir conmigo? Volvemos ahora a Mateo 24. Pero quiero que vayan conmigo al libro de Apocalipsis, por favor, y que vean. A mí me encanta, como decía Apocalipsis 19. Obsérvese, por favor, hablando de la cena de las bodas del Cordero, en ese capítulo extraordinario que empezó en el capítulo 16 sobre el Armagedón, concluye la lucha del Armagedón diciéndonos lo siguiente en el versículo 11 del capítulo 19. Después de hablar de cantos, de alabanzas, de seguridades, dice el versículo 11 lo siguiente: entonces vi el cielo como. ¿Y aquí qué fue lo que vio? Un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel. ¿Y qué más? Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿cuál es su nombre? ¿El verbo de quién? Ahora, ¿viene solo? Vuelvo a preguntar, ¿viene solo? Versículo 14, ¿qué dice el versículo 14? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. ¿De qué manera? Versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes. ¿Y qué más? Él es el Rey del universo. Lea usted, por favor, Apocalipsis 11:15. Allí dice que todo el mundo debe alegrarse porque Jesús va a tomar el dominio universal sobre esta tierra. Y dice que vendrá en forma visible, de tal suerte que todo ojo, ¿qué cosa? Le verá. Todo el mundo va a presenciar y lo hará con cánticos. Imagínese usted, yo he pensado más de una vez lo que va a hacer, que usted vea desde el cielo una cabalgata de caballos blancos. ¿Qué corceles árabes ni qué nada? Algo mucho mejor, porque son esos caballos han sido alimentados y educados en los establos del cielo. Y ahí vendrán. Y usted no puede dejar de admirarse del espectáculo. ¿Cuántos son mexicanos aquí? Déjeme hacer una pregunta indiscreta. Ok, un buen número. ¿Cuántos han visto las charreadas? A ver si saben de qué hablo. ¿Cuántos han visto una charreada? ¿No han visto qué elegante se ve a la gente vestida de el traje de gala y demás? Es un espectáculo impresionante. Ahora piense por un momento lo que será este otro espectáculo. Ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, viniendo triunfante, porque su sangre representa que Él alcanzó la victoria por nosotros. Significa que usted y yo podemos gozar de su victoria por toda la eternidad. Ahora, lea usted conmigo lo que dice Mateo 24. Volvemos a Mateo 24. Fíjense bien, hablando, continuamos con Mateo, porque mucha gente piensa que Mateo no tiene suficiente información. Usted no necesita inventar una nueva doctrina para hablar del regreso de Jesús. Jesús fue perfectamente claro. Lea conmigo, por favor, si es tan amable, los versículos 37 al 39. Notemos lo que dice aquí Jesús: mas como en los días de ¿quién? Así será la venida de ¿quién? Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también, ¿qué cosa? Ahora, yo quiero que piense usted lo que fue para esa gente antediluviana. Se mofaron por 120 años de Noé, y de repente empieza a caer agua, algo nunca visto, algo que nunca ha ocurrido. Pero es que usted debe recordar una cosa, y Apocalipsis es el experto en el uso de la palabra. Jesús es todopoderoso. Y Jesús hace lo que nadie más es capaz de hacer. Porque Jesús, además de ser nuestro Salvador, es el creador del universo. Eso dice en Hebreos el capítulo 1. Jesús es capaz de hacer de la nada
cosas extraordinarias. Y dice que cuando quisieron entrar al arca era demasiado ¿qué? Demasiado tarde. Era demasiado tarde. No pudieron entrar al arca. Y esa gente vivió los horrores de ver el cataclismo, el agua subiendo y que algunos empezaron a morir. Y Jesús está diciendo, como fue allá, ocurrirá ¿en qué momento? Cuando yo venga por segunda vez. Ahora algo interesante, y esa es la razón por la cual les hice la referencia. Anote por favor de ahí en lugar, en su misma Biblia, San Juan 14, del 1 al 3. Porque vean ustedes que leímos en San Juan 14, del 1 al 3 al principio. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en ¿quién? En la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? Muchas, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué? A preparar un lugar para vosotros, y me fuere y os aparejará el lugar. ¿Cuál fue la promesa? Ahora, la misma palabra en griego que Jesús usa para decir, vendré otra vez, o sea, me van a ver, me van a contemplar. ¿Ustedes se acuerdan de los discípulos? El domingo de resurrección en la noche, ¿se acuerdan? Cuando Jesús se les aparece en medio y algunos empiezan a creer, este es un fantasma, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Y se acuerdan qué hizo Jesús? Les dijo, tóquenme, los fantasmas no tienen carne ni huesos como yo tengo. Y Jesús les dijo, denme de comer, y se sentó a cenar. ¿Quién dijo que a Jesús no le gusta la buena comida? Tan le gusta la buena comida que ha preparado una cena para nosotros llamada la Cena de las Bodas del Cordero. Y donde tú y yo estamos invitados, donde tú y yo tenemos un lugar reservado, con nuestro nombre escrito, para que podamos disfrutar de su compañía y de su invitación por toda la eternidad. Ahora, quiero que vean ustedes conmigo, o sea, Jesús viene. Lean conmigo, rápido, Hechos 1:11, por favor. Hechos 1:11. Vamos a leer Hechos 1:11, por favor. Así súper rápido. ¿Qué dice Hechos 1:11? Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Ustedes recuerdan? Después de 40 días Jesús ascendió al cielo y estaba con los discípulos y lo vieron ascender al cielo. Y entonces los ángeles vienen para darles un mensaje. ¿Cuál es el mensaje angelical? Vamos a leerlo. Los cuales también les dijeron, varones de Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Y qué dijeron? Por favor, vamos a leerlo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué cosa? Así vendrá como lo habéis visto, ¿qué? O sea, lo vieron irse y lo van a ver volver. Todo ojo le verá. No hay tal cosa de un rapto secreto. No hay tal cosa de un rapto secreto. Lea usted, por ejemplo, 1 Corintios 15, 51 al 53 conmigo, por favor. ¿Qué dice 1 Corintios 15? Vamos a ir rápido. Nótese, hablando del mismo evento, no solamente lo que Jesús escribió. 1 Corintios 15, que es uno de mis textos favoritos, capítulos favoritos en la Biblia. Vamos a leer los versículos 51 al 53. Si usted se lo sabe, repítalos conmigo, por favor. He aquí os digo, ¿qué cosa? Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué cosa? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán, ¿qué cosa? Resucitados, ¿de qué manera? Incorruptibles. ¿Y nosotros qué cosa? Seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? ¿Y usted cree que va a pasar desapercibido? Usted lo va a experimentar. Usted lo va a gozar. No solo el sonido de la trompeta. No solo eso. Y 1 Tesalonicenses 4, del 14, del 16 al 18, Dios vuelve a decir que vendrá con voz de trompeta. Volvemos a Mateo 24, por favor. Quiero que observemos Mateo 24.
Nuevamente vamos a leer los versículos 30 y 31. Otra vez, por favor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y qué más. Ahora, lean el versículo 31. Eso es lo más importante de este mensaje. No solamente que va a ser espectacular, único, todo un acontecimiento. Y será cine gratis. Usted no tiene que pagar, no hay, ninguna cadena de televisión va a tener que pagar para eso. Absolutamente. Todo mundo le veremos. Pero dice algo aquí que es sumamente importante. El 31. Y enviará a sus ángeles, ¿de qué manera? O sea, no le va a decir, le va a ir a susurrar al oído a alguien, a alguno de los ángeles. Dice que les dirá con voz de qué? De trompeta, y los va a enviar, ¿con qué propósito? Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo, ¿hasta dónde? Ahora, si los ángeles van a reunir a los escogidos, les pregunto, ¿será algo secreto? ¿Será desapercibido? De ninguna manera. Jesús por eso fue perfectamente claro. Nosotros tenemos que cuidar mucho cómo hacemos estas cosas. Lea usted 1 Pedro 3:10, por favor, conmigo, si es tan amable. 1 Pedro 3:10. ¿Qué dice 1 Pedro 3:10, por favor? Porque el que quiera amar su vida y ver, perdón, es 2 Pedro, discúlpenme, mi error, no el de ustedes. 2 Pedro 3:9. ¿Qué dice 2 Pedro 3:9? Disculpen. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen con tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino ¿qué cosa? Sino que todos procedan ¿a qué? Les hago una pregunta que puede resultar ociosa. ¿Quería Jesús que nos salváramos todos? ¿Aló? ¿Quería Jesús, sí o no? ¿Cuántos están felices de que Jesús quiere que yo me salve? ¿Cuántos? Alabado sea su nombre. O sea, Jesús quiere que la salvación sea un ofrecimiento universal, sea un disfrute para todas las personas, independientemente de la situación y las circunstancias en las cuales se encuentra. La salvación es posible gracias a todo. Gracias a su sangre está abierta para todos. Pero versículo 10, que era lo que me interesaba. ¿Qué dice el versículo 10? Pero el Señor vendrá ¿de qué manera? Como ladrón, ¿en qué? En la noche. ¿Cómo sabe usted que lo están robando? ¿Aló? ¿Nunca lo han robado? Bueno, parece que Texas es más seguro de lo que yo creía. Pastor Canales, a lo mejor me vengo a vivir aquí para estar en Texas con ustedes. Pero quiero que observemos. Usted se da cuenta que hay un ladrón de dos maneras, por los estragos después de que todo pasó o por los ruidos. Ahora me llama la atención que Jesús aquí se está refiriendo a la segunda acepción del asunto. Lean conmigo otra vez el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, ¿qué cosa? Pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán ¿qué cosa? ¿Cuántos de ustedes han visto, aunque sea en la televisión, un incendio? No sé cuántos han estado cerca de un incendio, pero el calor se siente. Ahora quiero que notemos, dice que cuando Jesús venga, todo será destruido. O sea, Jesús no va a venir de manera secreta. Jesús viene porque quiere que disfrutemos su venida. Piense usted lo que va a hacer, escuchar a los ángeles del cielo, a los coros angelicales. Ustedes saben, tengo que hacerles una confesión. Yo solo canto en el baño, en la regadera, en la ducha. Pero cuando Cristo venga,
y esto mortal sea vestido de inmortalidad, y esto corrupto de incorrupción, y la voz de trompeta suene, diciendo, despertaos, 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 los que dormís en el polvo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo seré parte del coro por los siglos de los siglos. Te pregunto, ¿quieres tú ser? Ahora entiendes por qué Jesús dijo, cuidado con el engaño, Mateo 24:4. Y lo repitió una y otra vez, cuidado con el engaño. Hace unos años atrás, para ser exactos, en diciembre de 1999, me operaron de este pie. Se me quebró, me quedó así, flácido como nada. Y entonces resulta que yo leí que en Tampa, en ese mismo año, había ocurrido que metieron a 2 pacientes al quirófano, uno para que le cortaran la pierna porque tenía gangrena, y el otro para que le hicieran un asunto de las amígdalas. Y resulta que a uno le sacaron, al de la gangrena le sacaron las amígdalas, y a la chica que estaba bien le cortaron la pierna. Entonces cuando me iban a llevar para operar y ponerme los clavos en el pie y poder caminar y estar bien, cuando ya estaba yo así medio mareado por la anestesia, le digo a la chica, ¿qué pierna es? No se preocupe, señor, los doctores saben. No, los doctores no saben, usted sí. Póngame un letrerote aquí con el plumón que diga, porque yo no quiero engaños, no quiero que después me digan, lo sentimos, nos equivocamos. Jesús está diciendo que la salvación es tan importante, el disfrutar de su eternidad es tan importante para nosotros que no podemos permitir el engaño. Les pregunto, ¿cuántos quisiéramos en esta noche pedirle a Jesús, Señor, líbrame del engaño? Amén. Señor, manténme firme. Quiero estar de pie y poder decir, como dice Isaías 25:9, he aquí mi Dios, lo esperé, me gozaré y alegraré en su salvación. ¿Cuántos quisieran tener esta experiencia cuando Cristo venga? Déjenme ver sus manos. ¿Cuántos quisieran consagrarse al Señor esta noche y reafirmar su deseo de seguir en sus caminos y de evitar el error a toda costa? De hecho, Elena de White, al final del libro El conflicto de los siglos, dice que Satanás se va a hacer pasar por Jesús. Y ella dice que la única manera de que usted pueda resistir el engaño es que esté atento a la palabra. No a lo que otros dicen, a la palabra, porque la palabra tiene la verdad. Vamos a orar, por favor, si son tan amables. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabado sea tu nombre. Te agradecemos por la enseñanza de tu palabra, donde no solamente nos has prevenido acerca del engaño, sino nos has dicho con ribetes inconfundibles cómo será tu venida. Ayúdanos a prepararnos para el evento y permite que cuando vengas podamos disfrutar tu compañía por toda la eternidad. En Jesús, amén. Amén. Debe olvidar que la razón de la segunda venida es el anhelo de Dios de poder tener nuestra compañía por los siglos de la eternidad. Ese es el plan de Dios. Ahora, Jesús aquí en este pasaje solo prometió, voy y vuelvo. Sin embargo, aparentemente pareciera no haber nada en cuanto a su segunda venida aquí, el cómo. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 1, por favor. Vamos a explicar algunos pasajes de la Biblia. Les voy a rogar que sean tan amables de ayudarme para mantenernos dentro de la programación del día. Y quiero que vean primero conmigo, cuando uno estudia el libro de Apocalipsis, que Elena de White dice que es el libro para la época, que es el libro al cual debiéramos dedicar nuestra atención y nuestro estudio. Por favor, el versículo 7, si son tan amables. ¿Qué dice el versículo 7?
He aquí que viene con las nubes. ¿Y cuántos le verán? Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, así sea. ¿Qué más? Amén. Ahora, veamos por favor este asunto que es muy importante. Jesús dice que va a venir de tal manera que no será un evento escondido, no será un evento desapercibido. Ustedes saben que hoy en día las grandes cadenas de televisión se pelean, buscan quién es la primera que da las noticias de un evento relevante. Y este sin lugar a dudas lo será, y también será universal. Y dice aquí que todo ojo le verá. Vamos ahora al capítulo 22 de las correctas para gloria de tu nombre. En Jesús, amén. San Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en ¿quién? En mí. En la casa de mi Padre, ¿qué ocurre? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, ¿qué cosa? También estéis. Esta es la esperanza bendita del corazón. Esta promesa de nuestro Señor Jesucristo: voy y vuelvo. Voy, preparo y regreso para que se vayan conmigo y podamos vivir juntos por toda la eternidad. De paso, usted nunca de oración para la crisis final. Y uno empieza a leer el libro, nota cosas interesantes. Por ejemplo, dos cosas. En primer lugar, hay un sentido de urgencia. Lea conmigo, por favor, el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué razón? Porque el tiempo que pasa está cerca. Ahora, juntamente con esta cercanía del tiempo, realmente a mí me da la impresión, en base a todo lo que he estudiado, que cuando Jesús dice el tiempo está cerca, no está más que refiriéndose a la promesa hecha que vimos en San Juan 14. Y aquí, en el versículo 7, Jesús empieza a hablarnos a través del mensaje de Apocalipsis de la forma como va a venir. Vamos a leer, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Ok, está un poquito mejor. Un placer estar aquí con ustedes en esta oportunidad. Y para iniciar el estudio de la palabra vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a buscar San Juan 14, un pasaje muy conocido en las Escrituras, una promesa extraordinaria, algo que ha sostenido a los creyentes a lo largo de los siglos y que nosotros no somos la excepción. También llega hasta nosotros la misma promesa. Pero antes, volvamos a rogar la presencia del Señor con nosotros. Señor, abrimos tu palabra con reverencia, suplicándote que tu gracia nos acompañe, que tu Espíritu hable a nuestro corazón y que podamos tomar las decisiones